saludo de paz y bien. Es un gusto estar nuevamente en Voces Maestras, un programa de la Universidad CESMAC y que se gesta en la Facultad de Educación. Profesora Margot, como siempre, invitados excepcionales, con temas académicos e investigativos que nos nutren nuestro caminar en la educación. ¿Sí o no, profe Margot? Así es, un cordial saludo de paz y bien desde la Facultad de Educación. Los 3 programas de licenciatura en Química, licenciatura en Educación Física y licenciatura en Educación Infantil, con ustedes a través de los grupos de investigación, quienes lideramos este importante proyecto, este importante programa académico de Voces Maestras. Con ustedes el Grupo María Montessori, el Grupo Cooper y Pedagogía, Cuerpo y Sociedad, nuevamente con ustedes en una importante versión de Voces Maestras. Bienvenidos y bienvenidas. Y si te dijera que la paz se construye desde las infancias, cada historia, cada juego, cada pregunta desde la infancia es una semilla para la convivencia. En el 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias, CIDEI 2025, Infancias, Paz y Convivencia, tendremos 2 días de conferencias principales, ponencias, talleres, encuentros y experiencias significativas que nos inspiran a pensar, reflexionar y actuar en torno a la educación y a la niñez. Porque las infancias merecen escenarios de inclusión, diversidad, amor y vida. Te esperamos este 23 y 24 de octubre en la Universidad CESMAC. Inscríbete y pasa la voz. Construyamos paz desde las infancias y la educación. ¡Te esperamos! Bien, muchísimas gracias. Hoy tenemos, como lo mencionábamos hace un momento en esta noche, 3 importantes invitados. Ellos son autores de una importante obra, si se quiere, de educación, de pedagogía, resultado de un importante proceso de investigación que se gesta en articulación desde la Universidad CESMAC, la Universidad Mariana y la Universidad de Nariño. 3 de los autores de un importante estudio de relevancia académica y pertinencia social del programa de los programas de las licenciaturas del suroccidente colombiano que pertenecen a ASCOFADE, de las Facultades de Educación. Qué gusto tenerlos esta tarde con nosotros. La directora de nuestro programa, la magíster Sonia Galeano, un investigador destacado de los grupos de investigación de nuestro programa de licenciatura en Educación Física, que está aquí con nosotros también, que ha hecho grandes aportes a la investigación en nuestra universidad y en el territorio no solo local, sino también nacional y con alcances internacionales. Y qué importante tener aquí también a nuestra colega que desde la Universidad de Nariño se ha vinculado, Mónica Vallejo, a este importante proceso de investigación y que hoy damos cuentas de lo que es necesario en este momento, unir nuestras manos, unir nuestros esfuerzos y de alguna forma hacer alianza para seguir engrandeciendo el saber, el conocimiento en torno a la educación y la pedagogía. Bienvenidas y bienvenido, compañero. Gracias por aceptar nuestra invitación a Voces Maestras. Gracias también, hoy tenemos un importante público con nosotros, maestros, maestras y estudiantes de la Facultad de Educación y por supuesto quienes se conectan a través de las redes institucionales para que aprovechemos al máximo los 3 ilustres investigadores y profesionales de la educación que hoy están con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Le doy una cordial bienvenida a nuestra directora Sonia Galeano, que nos cuente un poquito, Sonia Galeano, cuál es su trayectoria profesional, todo ese recorrido importante que usted hace aquí en nuestra Universidad CESMAC. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto poder compartir este escenario tan importante con mis compañeros de investigación. Mi nombre es Sonia Galeano, soy directora del programa de educación infantil, ya tengo una trayectoria bastante importante en la universidad, hace 9 años estoy vinculada, desempeñándome como docente, coordinadora de práctica y actualmente como directora del programa. Bueno, el recorrido para mí ha sido supremamente importante en toda esta trayectoria profesional, acompañando desde el ejercicio de investigación
a nuestros estudiantes como asesora, también como parevaluador, el trabajo significativo que he podido realizar en este transcurso de mi carrera profesional, siempre dedicada a la educación infantil y sobre todo a la formación de los licenciados y de las nuevas generaciones de los licenciados en educación infantil. Muchas gracias, Magíster Sonia Galeano, por haber aceptado nuestra invitación. Bien, y a continuación quisiéramos escuchar a nuestra invitada. Qué gusto que esté aquí, Mónica, con nosotros en este escenario académico. Cuéntenos un poquito cuál es su trayectoria, su experiencia en términos académicos y también de investigación. Gracias por estar aquí. Bueno, cordial saludo para todos ustedes, un agradecimiento a UniCESMAC y a mis compañeros de investigación, la profesora Sonia Galeano y el profesor Hugo, con quienes compartimos pues este gusto por la reflexión en torno a la pedagogía. Soy docente de la Universidad de Nariño, de la Facultad de Educación, particularmente en el programa de licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Pertenezco al grupo de investigación en argumentación GIA y en la actualidad estoy adelantando mis estudios de doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces por allí viene precisamente esa inquietud de investigar en torno también a nuestros programas y verificar igualmente todos los aportes que podemos hacer para el mejoramiento de la calidad educativa. Muchas gracias a la doctora Mónica por estar aquí con nosotros y asimismo le damos paso al compañero Hugo para que él también nos ilustre en términos muy generales ese perfil que lo ubica como un excelente investigador en lo que conozco y un gran académico en nuestra universidad. Gracias, Huguito, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como ya todos saben, mi nombre es Hugo Rojas, soy licenciado en Educación Física, egresado de acá de la Universidad CESMAC. Terminé mi maestría en Educación desde la Diversidad con la Universidad de Manizales también. Actualmente me desempeño como docente e investigador del programa de Educación Física en la Facultad de Educación y me desenvuelvo en las áreas de metodología de investigación y los seminarios de investigación en apoyo a los estudiantes que adelantan sus trabajos de grado para optar por el título en las diferentes modalidades. También me desempeño como coordinador de investigación formativa y actualmente me encuentro vinculado al grupo de investigación en Pedagogía, Cuerpo y Sociedad, dirigido por la doctora Cristina Romero. Bien, muchísimas gracias también a Huguito por haber hecho un alto en su ocupada agenda. Sabemos que ustedes son muy ocupados, pero bueno, estos espacios son importantes porque las investigaciones no se pueden quedar solamente en el recinto de las bibliotecas, sino que tienen que permear, ¿no es cierto?, la gestión del conocimiento y la divulgación de todo ese saber como resultado de las investigaciones. Y este es un ejemplo, ustedes son un ejemplo para quienes vienen atrás, nuestros futuros profesionales, los que se forman desde las facultades de educación y que hoy también están aquí presentes, algunos y otros conectados. Quisiera preguntarles cómo nace esta investigación, de dónde viene. Sabemos que esta investigación los unió como buenos hermanos con los diferentes investigadores del suroccidente colombiano, en lo que yo alcanzo a conocer de este importante texto. Cuéntenos un poquito cómo se vinculan ustedes y cómo nace este importante aporte al conocimiento. No sé quién nos quiera comentar un poco. Sonia. Claro que sí. Ya este resultado de investigación con nuestro libro de perspectivas curriculares y pertinencia social de los programas de licenciatura del suroccidente colombiano, pues les contamos que llevamos bastante tiempo, porque además tuvimos nosotros que enfrentar esa época tan difícil, ¿no?, para toda la humanidad, que fue la pandemia. A partir del 2018 se nos hicieron la invitación a todas las facultades de educación que estamos adscritas a ASCOFABE. Frente a eso, un enorme reto y sobre todo un compromiso con todo lo que implica la resignificación permanente de las licenciaturas y la necesidad de también reflexionar en torno a la pertinencia, que tanto le estamos nosotros apostando a las nuevas generaciones de los licenciados, y como universidad y como facultad y los programas, qué tan relevantes estamos siendo con las propuestas curriculares que les estamos entregando a estos jóvenes del suroccidente colombiano. Entonces, a partir de ahí empezó la unidad,
un grupo de investigadores de 10 universidades. Estuvimos participando alrededor de 14 investigadores de todas estas universidades del capítulo suroccidente. Nos encontramos frente a unas trayectorias y experiencias sobresalientes, muy importantes, de profesionales que han venido pensando, reflexionando y sobre todo proponiendo estas nuevas apuestas para la formación de los licenciados. Logramos también dentro de esos diálogos constructivos poder nutrir nuestro saber profesional, ¿no? Y también dentro de lo que implica la investigación, porque también hay un componente humano, aparte pues de todo lo metódico que exige la investigación. También nosotros nos vimos unidos como un colectivo, empezamos a reconocer, sobre todo en el Nodo Nariño, ¿sí?, quienes participamos, la Universidad CESMAC, Universidad de Nariño y Universidad Mariana, empezamos a tener esa cercanía profesional que fue importante para nosotros, sobre todo para sacar adelante uno de los capítulos del libro, en donde se reconocen las potencialidades y sobre todo como esas características tan importantes y esa impronta de cada una de las licenciaturas. Ahí pudimos mejor reconocer cuál es esa estructura curricular, la apuesta curricular de cada uno de los programas, y lo que empezamos nosotros a definirnos desde lo común, desde lo que nos identifica como los licenciados o como las licenciaturas mejor, es que tenemos unas dimensiones importantes compartidas que tiene que ver con todo este componente de formación pedagógica, de investigación y de prácticas, y eso es lo que nos ha permitido a partir de ahí, ¿sí?, porque nos hicimos muy cercanos en reconocernos en diferentes eventos y en aportar en diferentes eventos que hemos logrado nosotros destacar alrededor de esto que nos ha involucrado a la investigación a ser parte de todo lo que implica las transformaciones, sobre todo desde el eje de investigación y de prácticas pedagógicas. Entonces ha sido un recorrido bastante interesante, muy importante, y que además como Nodo Nariño nos ha permitido identificar esos aspectos sobresalientes, ¿no?, y destacados de cada una de las licenciaturas, y de poder vernos a nosotros mismos como licenciatura, por ejemplo en el caso nuestro, la licenciatura de Educación Infantil, poder reconocer primero que todo la trayectoria y el reconocimiento y el posicionamiento que tiene nuestro programa, que estamos hablando de 42 años de servicio a la comunidad, ¿no?, al departamento de Nariño. Entonces también tiene unas implicaciones importantes poder reconocer a nuestro programa como un líder en todo lo que tiene que ver la formación de nuestros licenciados en educación infantil. Bien, muchísimas gracias. Aquí tenemos entonces una ilustración de cómo nace esta importante investigación. Sabemos hoy que las universidades se enfrentan a grandes desafíos, a grandes retos, ¿no?, que nos plantean todas las transformaciones que se vienen dando a nivel social, la nueva generación de jóvenes que están llegando a nuestras universidades, lo que nos coloca de alguna manera en un compromiso mucho más grande frente a la responsabilidad que tenemos como formadores de formadores, ¿no? En ese capítulo sur que ustedes representan, yo quisiera preguntarles cómo ha impactado esta investigación y cómo nos ha permitido incidir en esos procesos que ya son una exigencia de renovación permanente, de estar actualizando y de corresponder un poco desde las apuestas curriculares que tenemos en los programas con esa realidad y esas necesidades. Ustedes saben que el llamado que siempre nos hacen a las universidades es que no estemos de alguna manera alejados de la realidad, de ese mundo social, cultural, de todo lo que está pasando en ese contexto externo, que muchas veces nos alejamos un poco, ¿verdad? Y veo que esta investigación, cuando enuncian la pertinencia, es precisamente la correspondencia con esas necesidades sociales, culturales. Quisiera que habláramos un poquito al respecto sobre el aporte de la investigación y la incidencia pues en los entornos, en las facultades de educación de las tres universidades. También aquí está la Universidad Mariana. Desafortunadamente el doctor Diego, que también está aquí, no pudo acompañarnos esta tarde, pero también tengo entendido que impacta también un contexto importante en nuestra universidad hermana, la Universidad Mariana, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, coméntenos un poquito al respecto. Bueno, a la par de la explicación que daba, Sonia,
Efectivamente, la revisión, digamos, de este proyecto de investigación en torno a la formación curricular nos permite contextualizar un poco esa pertinencia frente a los procesos educativos que estamos desarrollando dentro de los maestros en formación en cada una de las licenciaturas. El aporte, pues creo que es fundamental en el sentido que posibilita precisamente una lectura crítica de cada uno de los elementos que conforman precisamente el currículo, ¿no? Estamos allí, los procesos de enseñanza que efectuamos cada uno de los maestros, las habilidades de pensamiento que desarrollamos en los educandos a partir del aprendizaje, los contextos y medios educativos tan necesarios de revisar ahora en esta sociedad del siglo XXI, pero también emergen desde allí todos estos elementos que forman parte ya del desarrollo epistémico de cada una de las licenciaturas, y es precisamente hacia donde apunta uno de los capítulos también del libro y de la investigación que nosotros desarrollamos. Creo que el aporte es muy valioso en el sentido de que la investigación también emerge en un proceso, digamos, de convergencia de múltiples cambios en cuanto a las normativas educativas, sobre todo de la educación superior, ¿no? Entonces, aparte de la Ley 30, vemos que también dentro de ese contexto estábamos todavía regidos por la Resolución 18.583, que determinaba una serie de lineamientos para garantizar la calidad educativa, ¿no? Y precisamente allí lo que mencionaba usted es la pertinencia en el sentido pedagógico de interacción social y de investigación que estamos generando dentro de los programas. La investigación sirvió precisamente para analizar desde esa perspectiva cuáles son esas tendencias curriculares que nosotros estamos implementando y logramos satisfactoriamente, creo yo, identificar tres tendencias, ¿no? Por una parte está la orientación técnica del currículo, por otra parte la orientación práctica, pero tenemos un gran reto en la orientación crítica y emancipatoria, que nos lleve precisamente dentro de esa pertinencia a revisar de una manera continua a partir de los procesos de autoevaluación de cada uno de los programas, precisamente esas necesidades, ¿no? Porque si bien es cierto, como lo mencionaba Sonia, tenemos elementos comunes, hablando particularmente de la región sur y de Nariño, entre Universidad CESMAC, Universidad Mariana y Universidad de Nariño. Hay un elemento importante y es pensar que nuestros estudiantes deben ser críticos, éticos, reflexivos dentro de los perfiles de formación que estamos implementando, pero para ello también se requiere una serie de dinámicas que rompan, digamos, un poco esos paradigmas tradicionales que tenemos también dentro de la dimensión práctica de ese currículo, ¿no? Llevar al estudiante a que sea investigador demanda también desarrollar competencias de lectura, escritura, y yendo ya al siglo XXI, pues este trabajo nos permite notar que hay múltiples necesidades todavía que debemos cubrir, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, ahora reflexionar qué tipo de educadores debemos ser. Efectivamente debemos ir más allá de manejar las disciplinas y los contenidos que trabajamos para igualmente desarrollar otra serie de competencias. Ya sabemos que las tecnologías están allí, el uso de la inteligencia artificial quizá en su momento en nuestros programas no lo tenemos contemplado cuando hicimos esta evaluación curricular, pero en este momento eso también demanda una transformación en los modos de evaluar, ¿no? Entonces creo que los retos y los apoyos y aportes de esta investigación son importantes en el sentido que van consolidando nuestra cultura pedagógica y de investigación curricular, pero también demandan planes de mejoramiento a futuro para los estudiantes que queremos formar. Bien, y aquí se ha planteado una necesidad muy grande que la tenemos casi a diario en las aulas, ¿no? Y es el llamado que nos hacen a los docentes universitarios frente a la nueva generación de profesionales, ¿no? Incluso no solo de las facultades de educación, y es el llamado a formar maestros, en el caso nuestro, o profesionales con un pensamiento crítico, un pensamiento transformador, como usted lo acaba de mencionar. Y aunque la tarea no es fácil, sabemos que tenemos unas herramientas importantes, diría yo, como unas vías fundamentales
Entre ellas están aquí, pudiéramos mencionar, por ejemplo, las prácticas pedagógicas, las prácticas educativas, pudiéramos mencionar también, si se quiere, una condición que tenemos, ¿no? Que ojalá fuera más que obligatoria una motivación, y es la parte de la investigación, ¿no es cierto? Los maestros, Colombia, y yo diría que el mundo entero reclama maestros investigadores. Yo quisiera preguntarles a ustedes, no sé si Huguito, desde toda esa experticia que él tiene en la parte de investigación y sobre todo los territorios donde usted ha investigado, que son contextos vulnerables, ¿sí? de alta vulneración y que cada vez se vuelven más complejos, pero también contextos que son diversos, y cómo esa diversidad, más que vulnerabilidad, si se quiere, que es como la hemos catalogado en este momento, es una riqueza muy grande que tenemos. Quisiéramos escuchar del compañero Hugo desde su experiencia en esta investigación, pero también desde todo ese recorrido que usted tiene, cómo estamos equiparando a nuestros futuros profesionales para estos aspectos, para que ellos asuman esos retos de enfrentar esa diversidad, de enfrentar esos sectores vulnerables que tanto nos necesitan desde la práctica y desde la investigación. Bien, muy bien. Pues considero que es de suma importancia formar educadores, investigadores, ¿no? Pues porque digamos que el fundamento de un docente es tener esa capacidad de observar y de identificar diferentes problemáticas para diseñar sobre ellas propuestas pedagógicas, posteriormente implementarlas y evaluar si estas están siendo efectivas o no. Ahora mire qué importante es que en el aula se identifique y se reconozca la diversidad como un factor determinante que aporta demasiado a la deconstrucción curricular. ¿Qué encontramos en nuestras aulas? Afros, indígenas, ¿sí? Campesinos, de todos los territorios, del Putumayo, de la costa, de la sierra de acá del centro de Nariño, del sur del Cauca. Entonces eso es bellísimo ver esa diversidad que existe. Y las personas con discapacidad también, exacto, ¿no? y las personas con discapacidad también que llegan a la universidad. Es bien importante mirar cómo ellos vienen con ese conocimiento de contexto, ¿sí? Y ese proyecto de vida que los envuelve en un interés investigativo desde los primeros semestres, por conocer, muchas veces por comprender esas realidades, otros con el afán de transformar esas realidades desde la investigación-acción. Entonces yo siempre retomo a Julián de Zuviría cuando en un contexto tan amplio como Bogotá, él dice, no necesitamos tanto comprender el contexto porque ya sabemos cómo está Colombia. Solamente debemos entrar a transformar la realidad desde el método de investigación-acción o desde el método de investigación-acción participante. Pero discrepo de esa parte porque muchas veces, digamos, nuestros estudiantes desconocen esa realidad. Y qué importante es primero comprenderla desde una etnografía, desde una fenomenología, inicialmente, para luego hacer un proceso de intervención. Y entonces, cuando los estudiantes miren cómo se da aquí la pertinencia social, porque es de un contexto donde ellos provienen. Ellos traen una idea, un afán, digámoslo así, de identificar, de comprender qué está pasando en mi territorio y cómo yo puedo accionar desde la pedagogía, desde la práctica, mis conocimientos para hacer posible una transformación social. Entonces, mire, ese interés que uno mira en ellos es lo que se convierte muchas veces en un proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico es elemental en la formación de docentes, en la formación de profesionales de la educación. Bien, y yo pienso que desde la práctica pedagógica, como columna vertebral de la formación de profesionales de la educación, de maestros, maestras, considero que es una herramienta y una vía importantísima porque allí se gestan una serie de interacciones que nos permiten llegar a los territorios, ¿no? Y que hoy veo que las facultades de educación están rompiendo mucho de lo que pudiéramos llamar esos paradigmas un tanto tradicionales de ver el aula como una jaula, y hemos roto de alguna forma ese paradigma, ¿no? Ya vemos estudiantes que van a hacer sus prácticas a otros contextos y que ya se adentran un poco a través de la investigación a reconocer las problemáticas que cada vez son mayores. Y qué bueno que ustedes desde el texto que hoy nos entregan a este estimado auditorio nos hacen un llamado, pero también un aporte, ¿no es cierto?
porque no podemos estar ajenos a las realidades de los territorios que son cambiantes y que si bien es un libro que se lo hizo en una época de alguna forma trascendental, donde quizá no habíamos hecho la investigación empieza, quizá ni siquiera habíamos vivido la pandemia, porque es una investigación de una gran trayectoria, ¿no? Tuvo un alcance muy grande, y desde allí uno dice, miren, cómo de la noche a la mañana las cosas empiezan a cambiar de manera vertiginosa, y cómo la práctica y la investigación nos permiten, de verdad hacen posible lo que nos están reclamando desde afuera, y es, bueno, la universidad, ¿qué está haciendo? ¿Sí? De cara a esas necesidades y a través de nuestros estudiantes comprometidos. Yo diría el ejemplo también, ¿no? Cómo ustedes desde las aulas universitarias no solo hablan desde un libro, sino que están dando testimonio de lo que se debe hacer como maestros. Un maestro que investiga es un maestro que con mayor certeza puede llegar a sus estudiantes con mayor empoderamiento, con más autonomía, si se quiere, frente a lo que trabajamos en la formación de maestros. Yo quisiera preguntarles un poco sobre este tema, a propósito pues de las necesidades que hay en torno a la formación, o sea que, y hace un momento también lo mencionaba, y son como esos ejes, ¿no es cierto?, hacia los cuales se dirigieron ustedes en esta investigación, cómo de alguna forma la investigación y el texto aporta a lo que es la pertinencia y la flexibilidad, que es una exigencia en cuanto al currículo, a los currículos en la formación universitaria. Entonces, ¿qué tiene la investigación o qué tiene el texto con relación a estas, yo lo planteo en términos de exigencias, ¿no es cierto? No lo coloquemos como en términos de que es obligatorio hacerlo, sino más bien unas necesidades, ¿no? En la parte de pertinencia y flexibilidad. Bueno, creo que para responder esa pregunta es bueno contextualizar sobre todo a quienes nos escuchan sobre los propósitos fundamentales que tuvo la propuesta, ¿no? Uno de los primeros objetivos era precisamente identificar los perfiles de ingreso y de egreso que teníamos en cada una de las licenciaturas. ¿Por qué importante precisamente este punto? Porque permite leer esas realidades sociales y culturales que a la vez se van a volver problemas dentro de la formación y del conocimiento de los educandos. El segundo propósito que tuvo nuestra investigación fue precisamente determinar los elementos de pertinencia curricular, cómo se entiende el currículo dentro de las licenciaturas, y en ese sentido, pues desde allí se pueden ver esas perspectivas o propuestas, digamos, de flexibilidad. Y el tercer propósito, pues era precisamente identificar esas orientaciones curriculares dentro de las realidades educativas de la evaluación de calidad de la educación, ¿no? Entonces, volviendo al horizonte de la pregunta frente a los aportes en función de la pertinencia, pues creo que fueron fundamentales en el sentido que permite comprender esas dinámicas y los imaginarios sociales y culturales que tienen tanto docentes como estudiantes, ¿cierto? Por una parte, por ejemplo, una variable importante fue reconocer que todos los documentos maestros o todos los proyectos educativos de programa contemplan la noción de flexibilidad, la flexibilidad entendida, por ejemplo, como la autonomía que pueden tener los docentes también para determinar el tipo de currículo o de contenidos que se pueden trabajar, pero a su vez allí determinar unas estrategias, digamos, innovadoras con las cuales se las va a poner en práctica dentro del aula, sin querer decir, obviamente, que es un currículo reduccionista, ¿no? No hay que pensar que el currículo solo se da en los contenidos desde la pertinencia social y cultural, sino como un proceso histórico que lleva a leer esas realidades sociales, políticas, educativas y culturales de cada una de las regiones. También esa flexibilidad está definida por esos procesos evaluativos que debemos buscar que sean transformadores e integrales, ¿no? Es otro aspecto que también nos identifica como un elemento común a todas las licenciaturas. En ese sentido, pues vemos que esa flexibilidad permite, a la luz de los perfiles, a la luz de las competencias, también jugar con estos procesos estandarizados dentro de la educación, ¿no? Quizá dentro del libro una propuesta que se hace es también como esa crítica frente a la asimilación y comprensión de esas políticas educativas que hemos asumido como
maestros, y en ese sentido verificar o validar que hay como una percepción heterogénea también dentro de ese currículo, así como hay elementos que nos unen epistemológicamente, la heterogeneidad está dada en cómo vamos adoptando esas políticas de calidad, ¿no? Frente a la flexibilidad también está el hecho de buscar, digamos, en este orden, dentro del plan curricular, aspectos que estén asociados a esas necesidades regionales, ¿no? Por ello también en muchas de las licenciaturas que nosotros pudimos revisar, no solo las de aquí de Nariño, sino de las otras universidades aliadas, digámoslo así, se trabaja también en función de electivas, ¿no? Entonces también esa flexibilidad está asociada pues a esos otros campos de conocimiento que desde esa palabra pues electiva permite ajustarse a los intereses y necesidades de los estudiantes. Creo que hacia allá debe apostar precisamente el currículo y esa transformación, ¿cierto? Si queremos un currículo pertinente y flexible, hay que escuchar las voces de quienes van a ser precisamente las personas encargadas de esa transformación social, que son los estudiantes. Y ese currículo debe hacerse de manera deliberativa y dialógica, junto con los protagonistas de esa educación, ¿no? Qué bien, precisamente entrar en diálogo con ellos es una necesidad y por eso en este momento quisiera darle paso al público. Aquí tenemos los futuros maestros, ¿no? Señoritas, jóvenes de nuestra Facultad de Educación que tienen preguntas para ustedes y que conviene escucharlos y saber desde sus propias voces cómo están visionando aportes tan importantes como los que hoy escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Anya Arteaga, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de sexto semestre. Un aspecto que me llamó la atención del texto es que la política educativa tiende a homogeneizar los programas de licenciatura, en la medida en que los indicadores de calidad no tienen en cuenta la diversidad de contextos socioculturales. Por ello, me gustaría saber qué barreras visualizaron que puedan ayudar a la deconstrucción del currículo a uno más adaptado a las realidades particulares de las regiones. Bueno, gracias Angie por tu pregunta, además también estructurada y valiosa frente a todo este ejercicio que nosotros desarrollamos. Más que la tendencia de homogenizar lo que tú mencionas sobre el propósito mismo de las políticas públicas, porque sí es necesario, por supuesto, tener un horizonte, ¿no? Fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación superior y específicamente en la formación de los licenciados. Y ya inicialmente habíamos hablado de algunos aspectos sobresalientes e importantes, y es que nosotros estuvimos en la coyuntura 1 de la resolución 18583, donde precisamente nos propone como columna vertebral las prácticas pedagógicas, nos propone un escenario de comprensión mucho más amplia, porque la concepción y la definición y la praxis de todo lo que tiene que ver este componente de práctica cambió, porque ahora la denominamos nosotros práctica educativa y pedagógica. Y es ahí en donde se empiezan a romper esas barreras, o esa es la interpretación que nosotros logramos identificar cuando reconocemos al maestro desde diferentes formas de presentarse a la comunidad, a los territorios y a las instituciones. ¿Por qué presentarse de diferentes formas? Porque en el caso del programa de educación infantil ya no es el maestro del aula. Prácticamente esa concepción tan bien estructurada de la práctica educativa y pedagógica nos llevó a nosotros a pensar, y que de hecho, aparte de la investigación, estábamos en el marco de la renovación del registro calificado. Precisamente nos llevó a pensar en que estos escenarios de interacción, de participación de nuestros estudiantes precisamente tengan unas cualidades que permitan diversificar y sobre todo potencializar el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Y de hecho los mismos escenarios socioeducativos nos han posibilitado enriquecer ese perfil de egreso. Ahí hay una ruptura, ¿no? Esa barrera cuando decíamos el licenciado en el aula, el licenciado en la institución educativa,
ahora ya vemos una proyección totalmente distinta, porque yo también fui formada y educada en esa perspectiva del maestro del aula, ¿sí? Esa fue una barrera para nosotros, porque frente a todo ese lineamiento o ese horizonte de la política que obedece a la formación de los licenciados, por supuesto debe sostenerse una propuesta curricular, pero luego vienen las transformaciones y la misma política, ¿sí?, nos permite a nosotros presentar una propuesta curricular mucho más diversa, flexible, que fue el concepto que hablaron anteriormente, y sobre todo que sea idónea y pertinente con los territorios, las comunidades y sobre todo con las características tan específicas de las licenciaturas, ¿no? Teniendo en cuenta el marco nacional de cualificación, además de todos esos elementos que nosotros al proponer, ¿sí?, un plan de estudio debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Todo lo que nos está exigiendo la sociedad misma de un licenciado, ¿sí?, todo lo que nos está exigiendo el marco nacional de cualificaciones, todo lo que nos exige también los proyectos o los programas de acción de gobierno, ¿sí?, a nivel nacional y local. Debemos atender todas esas demandas y precisamente ser muy explícitos en responder con todas esas necesidades vigentes, y eso hace parte también, Angie, de las rupturas que estamos nosotros logrando, porque ahora encontramos un licenciado en educación infantil en aulas hospitalarias, lo que hace una década no lo encontrábamos, porque ahora se están presentando nuevos intereses y necesidades de unos profesionales más integrales. Ahora reconocemos también el papel de un licenciado en educación infantil dentro del ámbito de la administración y la gestión educativa. Y precisamente también ese fue un análisis para nosotros, porque empezamos a reconocer las necesidades de la formación de un licenciado que cumpla con todas esas expectativas de los territorios, las sociedades, las comunidades y las infancias, ¿no?, y las juventudes también. Y frente a eso, pues la tarea inmediata para nosotros, siendo líderes precisamente de los programas, nos lleva a pensar ese perfil de egreso, pero que sea muy pertinente desde todo lo que nos exigen, a partir de las políticas públicas, a partir de las necesidades de los contextos, a partir del marco nacional de cualificación y sobre todo a partir de la necesidad del contexto donde se va a desenvolver nuestro estudiante. Es por eso que lo que ya hemos logrado ha sido suficientemente satisfactorio, porque de hecho la producción, el libro nuestro, nos permitió a nosotros abonarle a la renovación de registro calificado que obtuvimos el 6 de diciembre del 2024, porque ahí también hay una propuesta que nos permite a nosotros reconocer ese ámbito tan importante de lo que es el desarrollo del niño, ¿no?, como el objeto esencial de nuestro programa. Y frente a ello hemos venido haciendo nosotros ese trabajo de romper esos paradigmas y sobre todo de identificar, sobre la pregunta que tú haces, identificar esas barreras. Y sobre el identificar las barreras es poder reconocernos nosotros también como programa que necesita también permanentemente estar cambiando. Es muy dinámico, debe serlo, ¿no?, porque a nosotros nos exigen, por eso es la renovación de registro calificado. Ahora, ¿qué viene para las nuevas generaciones de los licenciados? Y eso es hacer rupturas y sobre todo atender esas barreras que nosotros hemos venido analizando en la lectura de los contextos y sobre todo en la lectura de los planes de estudios que nosotros realizamos para poderle ofrecer a nuestras generaciones de jóvenes y sobre todo quienes se interesan por estudiar una licenciatura, ofrecerles un plan de estudio y una experiencia formativa idónea, ¿no? Entonces, por ahí mi aporte frente a la pregunta que tú haces, Angie. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juliana Morales y mi pregunta es, ¿qué desafíos enfrenta la educación en la sociedad actual y a futuro? Bueno, creo que son bastantes los desafíos, ¿no?, dentro de este marco que hemos venido hablando de la pertinencia curricular. El primer reto que vamos a tener todos es precisamente cambiar esas estrategias y esas metodologías de enseñanza, concebir la escuela desde una manera más universal, quizá desde el mismo origen con la filosofía griega. Veíamos cómo la escuela y el aprendizaje se generaban en el ambiente y en la interacción
con el otro, no necesariamente en un espacio cerrado. Y creo que precisamente todos estos avances del siglo XXI nos llevan a nosotros como formadores de maestros precisamente también a concebir otras dinámicas para que se dé esa enseñanza. El primer reto que vamos a tener es desarrollar pensamiento crítico. A veces es muy fácil, digamos, mencionarlo, hay mucha bibliografía en torno a este tema, pero resulta muy difícil ya que nosotros venimos de un modelo tradicionalista de la enseñanza, en donde como estudiantes nos enseñaron a ser pasivos, receptivos y a esperar siempre como la proposición de la ciencia, digamos, de parte del maestro. Entonces hay que empezar rompiendo esos paradigmas donde el docente va a ser mediador y el estudiante debe ser sí o sí un investigador en potencia. En ese orden, creo que la educación de este siglo XXI, si bien es cierto, está procurando el desarrollo de competencias, fundamentalmente dentro de ellas las competencias comunicativas, las habilidades lingüísticas, las competencias tecnológicas, las competencias socioemocionales deben ser un factor determinante para lograr precisamente ese cambio del estudiante propositivo que queremos buscar. Un tercer elemento sería la alfabetización digital, reto para todas las universidades y nosotros como profesores. Quizá ahora las nuevas generaciones son generaciones que ya están dentro del marco de la tecnología, ¿cierto? Y en ese sentido los aprendizajes han cambiado porque han dejado de ser tan solo cultivadores de la escucha, de la palabra y de la escritura para volverse multisensoriales. Entonces las tecnologías también van a ser otro camino en la alfabetización que debemos asumir los docentes y también igualmente los estudiantes. Y el otro reto dentro de ese marco para todos nosotros será mejorar nuestros procesos evaluativos. Si bien es cierto, en todas las universidades hablamos de una formación integral y que incluimos distintos tipos de evaluación, creo que hay que darle también un protagonismo importante al estudiante para que sea también él quien valide y valore igualmente de forma progresiva esos aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese orden, creo que los retos son muchos, pero sobre todo no hay que olvidar el componente más importante que vamos a tener en todas esas transformaciones es la formación humana. Y precisamente si ahora vemos cómo estamos en una sociedad convulsionada de tantas situaciones de violencia, de desarraigo, de tantas enfermedades socioemocionales, tanto para docentes como para estudiantes, es porque hemos olvidado que estamos trabajando con seres humanos. No somos unas máquinas de pensamiento ni unos procesadores de información, para eso están ahorita los artefactos y las máquinas, pero ante todo creo que la formación de licenciados debe centrarse en esa formación humana, en un estudiante y en un maestro con capacidad valorativa, con unos buenos valores y principios que se conmueva entre esas realidades que va igualmente a trabajar. ¿Y cómo se conmueve? Pues como decían hace un momento mis dos compañeras, revisando esos contextos y nosotros como formadores de licenciaturas, preparando a los estudiantes para laborar, como decía Hugo, en esos entornos que suelen ser problemáticos, en los sectores rurales, que creo que las licenciaturas estamos en mora de eso precisamente. Si ahorita estamos descentrando un poco el aspecto de la práctica educativa, hemos salido de las escuelas y de las instituciones hacia hospitales, hacia bibliotecas, hacia la comunidad, pero seguimos todavía siendo urbanos. Pero la realidad para la que de pronto debemos nosotros formar al estudiante es para la ruralidad, y es allí en donde vamos a necesitar precisamente ese carácter humano sólido para comprender esas situaciones dificultosas que a veces tienen nuestros estudiantes y también para comprender esas dinámicas sociales y políticas de los territorios que lastimosamente aquí en Colombia pues vemos que son cada vez más críticas, ¿no? Ahorita estamos nuevamente con violencia, con desplazamientos, y esos elementos también inciden dentro de la formación, ¿no? Entonces retos hay muchos frente a esos perfiles de formación, pues ya formarlos dentro de unas competencias del siglo XXI, pero también dentro de esos
planes curriculares, incluir dinámicas de problemáticas reales como elementos de enseñanza. Diría yo que ese puede ser un factor importante. Buenas noches, mi nombre es Johan Alejandro Velázquez, soy del programa de licenciatura en Educación Física y pues mi pregunta es, la educación está en constante cambio, ¿es necesario y cómo podemos seguir preparándonos como docentes para el cambio que hay? Y sobre el uso de las tecnologías, ¿cómo podemos, como maestros, cómo podemos hacer un buen uso de la inteligencia artificial? Bien, considero que esa formación de profesionales de educación física requiere de la total atención de todos los profes que estamos al frente de esa formación de las licenciaturas, ¿no? Importante es saber que el mundo avanza a pasos agigantados en cuanto a cambios, ¿sí? Muchas veces en los sectores rurales, en los sectores alejados de la ciudad, el crecimiento demográfico también avanza rápidamente. Y cuando nos vemos digámoslo así, en afanes de hacer algo, es cuando ya está encima diferentes situaciones que posiblemente nos detienen o nos colocan una pausa para decir, reflexionemos y miremos que no estamos haciendo las cosas de manera acorde a lo que nos exige el contexto. Entonces, cuando nosotros miramos una necesidad del contexto, una necesidad de una comunidad vulnerable, una necesidad de una comunidad que requiere de una orientación adecuada frente a sus procesos formativos, es cuando el docente tiene que empezar a hacer una deconstrucción de su quehacer pedagógico. Y es aquí cuando se le indica al docente en formación o al maestro en formación que debe reconocer que la sociedad cambiante está a la orden del día. Qué importante entonces que nosotros como docentes, como decía la profe Mónica, formemos personas sensibles, contemplativas frente a esas realidades que se están presentando. Son diferentes necesidades las que se presentan a diario, diferentes cambios, lo que tú dices ahorita de la inteligencia artificial, ¿sí? Es un reto para nosotros mirar cómo el estudiante muchas veces utiliza de mala manera esta tecnología, pero debemos nosotros saber qué importante es nosotros conocer si el estudiante está en la capacidad de presentar lo que muchas veces nos presenta desde un instrumento, desde un ChatGPT o desde un Perplexity o de lo que él hace. Entonces, es el reto para el estudiante saberlo manejarlo muy bien, y para el estudiante identificar si eso está bien redactado o es de la inteligencia artificial. Mira que la inteligencia artificial no va a contextualizar esas problemáticas, si nosotros vamos a determinado contexto. Pero si nosotros sabemos darle la indicación correcta, el prompt correcto para que ella nos diga cómo deberíamos hacerlo, si tenemos un antecedente, si le indicamos a ella un antecedente para que nos diga qué hacer frente a esta realidad o cómo podríamos sustentar teóricamente esta idea, ahí sí lo podríamos hacer. Pero si el estudiante muchas veces solamente se limita a preguntar qué hago, cómo hago esa tarea, es cuando uno se da cuenta que ya es un trabajo de inteligencia artificial. Entonces sí, y otra situación bien importante que se debe tener en cuenta es que los docentes debemos hacer posible el pensamiento crítico del estudiante. No, como decía la profe Mónica, desde solamente la teoría, el abordaje teórico, sino volver al estudiante reflexivo y crítico frente a lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, digamos, son diversas realidades desde la política, desde la sociedad, que se nos están colocando como para que nosotros digamos, así deben ser las situaciones que debemos manejar. Pero no, el estudiante muchas veces sienta su postura y es crítico y reflexivo frente a lo que nosotros hacemos como docentes.
Y eso es bien importante, porque estamos tratando de formar maestros con un pensamiento crítico y reflexivo que respondan a las necesidades del contexto. Siempre con conocimiento de que hay una teoría o un pensamiento hegemónico que proviene de un eurocentrismo, por decirlo así, o de una colonización que aún está vigente, pero podemos contrarrestar ese pensamiento hegemónico gracias a un pensamiento propio, como lo dice Enrique Dussel, o como lo dice de Sousa Santos, desde un pensamiento latinoamericano, desde unas epistemologías del sur que hagan posible la identificación de esas realidades, para empezar a actuar de manera correcta y pertinente. Bien, tenemos otra pregunta. Buenas noches, mi nombre es Mara Montenegro, estudiante de la licenciatura de Educación Infantil, sexto semestre. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué significa en términos prácticos que un currículo sea pertinente socialmente para el contexto suroccidente colombiano? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero la pertinencia tiene que verse en varios elementos, ¿no? El primero, hablemos un poco del ámbito pedagógico y didáctico, desde la investigación que desarrollamos con los compañeros. Se busca precisamente dar autonomía al estudiante, forjar en él habilidades de pensamiento y desarrollar igualmente competencias. Ese sería un primer factor. El segundo factor tiene que ver con el desarrollo de dimensiones investigativas y de gestión de conocimiento. En ese ámbito, pues todos los contenidos programáticos, todos los perfiles de formación, la filosofía y elementos teleológicos que forman parte de nuestros proyectos educativos institucionales deben estar orientados también a desarrollar estas habilidades dentro de los estudiantes. Y enseñar a investigar es precisamente volver al currículo pertinente, en el sentido de que la investigación emerge de preguntas o de problemas de investigación que se dan desde una percepción del contexto o realidad en la que está precisamente situado nuestro estudiante. También está dado aquí esa pertinencia desde una orientación técnica entendida precisamente con todos esos elementos de orientación administrativa y de legislación educativa que direccionan la labor de la educación en las instituciones de educación superior. Nosotros sabemos que el currículo no emerge tan solo, digamos, del papel del diálogo pedagógico que se da en un aula en función de unos contenidos o de una licenciatura, sino que efectivamente está sustraído a una serie de políticas institucionales, ¿no? Por eso nosotros veíamos dentro de los resultados de nuestro estudio también que el currículo está atravesado por varios elementos de poder, un poder que viene dado desde la institucionalidad, en nuestro caso del Ministerio de Educación Superior, pero también un poder que está dado por las mismas instancias de cada una de las universidades, que tenemos un tipo de estudiante que formar y un tipo de docente que es el que queremos para que se consolide ese proyecto educativo. Otro aspecto importante dentro de esa pertinencia está precisamente en la conexión con el entorno social y cultural desde un proceso transdisciplinario, ¿no? Entonces, esa transdisciplinariedad para ese currículo pertinente debe llevarnos a hacer rupturas y esa es la tarea que tenemos ahorita todos los profesores y todas las licenciaturas, de romper con ese paradigma de los currículos asignaturistas para unos currículos más integradores que tomen elementos transversales, ¿no? ¿Cuáles elementos transversales? Ahora, las tecnologías, las competencias comunicativas, la educación para la paz, el desarrollo para políticas de inclusión, entre algunos de esos elementos, ¿no? Entonces, si tú ves, o sea, no debemos asociar tan solo la pertinencia como esa lectura de la realidad social y cultural, porque si el currículo implica el desarrollo con la comunidad, el trabajo epistemológico de las disciplinas de formación, los roles del educador, los roles del estudiante, y hay que saberlos entonces mediar. El reto va a seguir siendo amplio en la medida que ahora, por ejemplo, están cambiándose los modelos también educativos, ¿no? Ya hablamos de un auge fuerte de la educación o de la enseñanza virtual,
en este momento, pero hay algo que la educación virtual no va a lograr y es precisamente el carácter ético, el carácter de sociabilidad y la interacción humana que siempre se va a dar de forma directa. Bien, qué interesantes preguntas las de nuestros estudiantes, y sepan ustedes que este aporte que ustedes nos dejan a través de esta importante investigación tiene continuidad, sigue creciendo en la reflexión, en ese componente que nos convoca a todos los maestros. Son textos que se llevan al aula y sobre los cuales se sigue reflexionando en la formación universitaria. Yo rápidamente quisiera hacerles una última pregunta, y es cuando Mónica nos habla sobre la formación por competencias y que es una exigencia, ¿no? Es una exigencia porque hoy el contexto social a nivel no solo local, nacional, sino también a propósito de la globalización a nivel mundial, porque nosotros hoy ya tenemos la posibilidad de vincularnos con diversos contextos, ¿cierto?, como profesionales. Entonces, entre tantas competencias que ustedes refieren dentro del texto y que hacen parte precisamente de lo que de alguna forma ustedes están aportando con perspectivas curriculares y pertinencia social, en cuanto a competencias ciudadanas, liderazgo y participación social. Entonces yo quisiera que cada uno nos diera como un pequeño aporte, cómo nosotros como formadores de formadores, nosotros vamos o podemos aportar precisamente a esa formación tan necesaria hoy, competencias ciudadanas, al liderazgo, que es algo fundamental para la transformación de realidades, y lo que tiene que ver con, yo diría, ese pensamiento de los maestros como sujetos políticos de transformación social, donde se requiere la participación de los maestros y por supuesto de nuestros jóvenes, ¿no?, futuros profesionales de la educación. Sobre este aspecto de las competencias ciudadanas, y precisamente que es una de las competencias que evalúa, ¿no?, las pruebas Saber Pro. Ese es un trabajo importante, necesario, sobre todo dentro de todo este cuerpo y este bagaje de la filosofía, ¿no?, institucional. Eso es importante, sobre todo qué tan arraigado está la formación por competencias y sobre todo en este ámbito tan específico de las competencias ciudadanas y el liderazgo, más que todo por la formación de los licenciados, porque el licenciado está llamado a ser líder, y cuando hablamos nosotros precisamente de esas competencias ciudadanas es tener ese reconocimiento de lo social, ¿sí?, es tener ese reconocimiento de los sujetos que participan en los entornos de los maestros, es poder reconocer a esos sujetos desde sus particularidades, individualidades, y también desde la necesidad que tiene, ¿sí?, de ser, porque hay el fin de la educación precisamente es que este sujeto se forme de manera plena, ¿no?, de manera digna, y eso es reconocer esas realidades propias de cada uno de los escenarios donde nuestros licenciados se movilizan o participan. Además que la práctica pedagógica y todo este componente de formación profesional tiene un sustento fundamental en esto de las competencias ciudadanas, y ahí tenemos que revisarnos también nosotros en ese análisis cómo estamos cuando nos evalúa el Ministerio de Educación Nacional, cuando nos evalúa a nosotros el ICFES sobre estas competencias. Nos están dando una señal de alerta de nuestros jóvenes, ¿no?, porque necesitamos que los jóvenes piensen desde las realidades mismas de los territorios, de las comunidades, ¿sí? Entonces, esa es la necesidad también de nosotros involucrar unas experiencias enriquecedoras dentro de este campo, que es fundamental, ¿no? Más allá de la evaluación de las pruebas Saber Pro, es un sustento de la formación de las licenciaturas, ¿sí? Y sobre todo, tiene que ver con un elemento fundamental sobre la pertinencia. Y es que la pertinencia nos pregunta y nos hace a nosotros la pregunta es ¿qué tan bien lo estamos haciendo? ¿Qué tan bien estamos haciendo el trabajo de formar a los licenciados de manera integral? Y resulta que esto de las competencias ciudadanas tiene que ver con las competencias globales, y dentro de ese perfil de egreso nosotros debemos garantizar que el estudiante de manera progresiva vaya alcanzando esas competencias, porque serán radicales
en el trabajo que desempeñe, ¿no?, como licenciado, independientemente del objeto de estudio. Necesitamos reconocer que ese licenciado apropie, desarrolle esas competencias, porque serán el fundamento de su labor profesional y pedagógica. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera, ya para cerrar, lástima el tiempo en estos medios es supremamente corto, pero ha sido muy enriquecedor realmente tenerlos a ustedes y darnos, si se quiere, esa provocación para continuar adentrándonos en esta importante producción bibliográfica de maestros para maestros. Así es que muchísimas gracias. Quisiera rápidamente que cada uno de ustedes se dirijan a nuestro público presente, pero también a quienes se conectan, maestros, maestras, a los que se conectan a través de nuestras diferentes redes. Un mensajito final para todo el gremio de maestros, maestras y de futuros profesionales de la educación que hoy están aquí atentos al saber pedagógico que se gesta desde estas acciones. Bueno, de mi parte, reconocer que ese trabajo, o mejor, que ese bonito perfil que vamos a desempeñar como educadores, para ustedes va a ser un gran reto, y procuren siempre, en donde estén, ser ese maestro que siempre quisieron tener, en cuanto al desarrollo de las competencias, en cuanto a la cercanía con sus estudiantes, y que efectivamente sean unas personas que se exigen, ¿no?, en el sentido de entender que ahora precisamente el conocimiento está al alcance de un clic, pero en ese orden nosotros también debemos ser éticos. Por eso quizá la reflexión más importante debe ser volver al horizonte de ser unos educadores críticos, reflexivos, éticos y con competencias ciudadanas que nos lleven a ser sensibles a esas problemáticas de contexto. Muchas gracias. Bueno, yo los invito en esta noche los invito a que ustedes, como docentes en formación, tengan esa capacidad de identificar diferentes realidades o situaciones que se pueden presentar, que sean susceptibles de investigar, ¿sí? Qué importante que ustedes hagan posible procesos investigativos que logren transformar esas realidades educativas de sus contextos. Muchas veces el hecho de que por ser uno joven pasa desapercibido frente a las realidades del mundo, de Colombia, pero no debemos pasar desapercibidos frente a las realidades de los contextos, de los lugares de donde ustedes vienen. ¿Sí? Entonces es bien importante reconocer esas situaciones, reconocer esa diversidad que existe y empezar a actuar, empezar a moverse con base en todas esas realidades que se presentan en los contextos para iniciar procesos investigativos que ayuden a una transformación social. Bueno, yo quiero darles un mensaje muy especial a los jóvenes, ¿no?, a los jóvenes que están estudiando su licenciatura. Primero que todo, nuestro reconocimiento, ¿sí?, porque hay motivación, hay interés y sobre todo esa empatía de trabajar con seres humanos y de lograr ese aporte fundamental en el desarrollo, ¿sí?, de la vida de estos seres humanos. Cuando el maestro comparte desde su saber pedagógico, desde su saber disciplinar, esa experiencia que le ha venido construyendo como maestro, pues precisamente está impactando vidas. Está haciendo un logro supremamente importante en un ser humano, ¿sí? Por eso es que decimos que el licenciado debe saber de todo. Aparte de su disciplina, tiene que ser un buen psicólogo, un buen escucha, tiene que dar un buen direccionamiento frente a todas las problemáticas y desafíos que se presentan. Entonces no es sencillo y ustedes bien lo saben porque ya quienes nos acompañan tienen la oportunidad pues de hacer parte de estos escenarios socioeducativos a partir de la práctica pedagógica y ustedes saben lo que implica, ¿no?, todo ese trabajo. Entonces nuestro reconocimiento. Y segundo, un mensaje para las generaciones, las nuevas generaciones que estamos por recibir de los jóvenes del departamento, ¿no?, y también del suroccidente colombiano, de Colombia, por supuesto que sí, porque ese también es uno de los desafíos. En una de las preguntas que ustedes hicieron, ¿cuáles eran esos desafíos? Hay uno principal para nosotros y es el que siempre pensamos, analizamos, reflexionamos, ¿sí?, que los jóvenes tengan ese interés, esa motivación en estudiar una licenciatura, ¿sí?,
reconocer en estos programas de formación profesional el aporte social y la transformación social que hace nuestra disciplina, que hace un programa, que hace una licenciatura. Y es fundamental lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es reconocido. Cuando decimos nosotros y escuchamos que el médico tuvo una maestra, ¿no? Tuvo sus maestros. Y esos maestros precisamente han venido construyendo desde su aporte profesional y también humano a ese aporte fundamental para este ser humano, ¿no? Este ser humano niño que se convierte en un joven, en un profesional, así como ustedes. Entonces, por supuesto, la invitación está para aquellos estudiantes que están pensando en su proyecto de vida profesional, estudiar una licenciatura, transformarán vidas desde luego. Bien, muchísimas gracias. Qué importante, un aplauso para ustedes. Y desde ya agradecerle a la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFADE, al capítulo del suroccidente colombiano y a ustedes como representantes del capítulo sur de las facultades de educación que nos representan como región. Gracias por este maravilloso aporte, felicitaciones, y mencionarles a nuestra audiencia y a quienes están aquí hoy acompañándonos que el texto circula a través de un enlace que lo podemos adquirir fácilmente y que está para nosotros para seguir creciendo en el conocimiento, en el saber, para crecer mucho y entregar mucho a quienes están en nuestras manos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que siga dando frutos esta importante producción. Dios les bendiga, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, profesora Margot, qué importante fue escucharlos a nuestros invitados. Como siempre y cada 15 días nos dejan grandes movimientos. Aquellos que no alcanzaron a formular sus preguntas, los invitamos a que las pueden plantear en las diferentes redes y nuestros invitados les darán la respuesta que ustedes necesitan. Y cómo no, también desde el programa de licenciatura en Educación Física tendremos este 15, 16 y 17 de octubre el 7º Congreso Internacional y el 9º Congreso Nacional de Educación Física. Pues todos invitados, tendremos ponentes de talla internacional, nacional, y que también le harán aperturas importantes a nuestro quehacer pedagógico. Bien, sí, muy complacida de estos importantes aportes, no sin antes recordarles que este programa se certifica, así es que por favor en el enlace que aparece en las diferentes redes, registrar su asistencia para efectos de certificación, ¿no? Bueno, y también desde el programa de licenciatura en Educación Infantil tendremos el 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias, que este año trae sorpresas maravillosas, invitados internacionales, nacionales, pero sobre todo, y algo que nos tiene supremamente motivados, serán las voces de los niños y de las niñas reclamando por la paz, por esa paz interna, la paz con los otros, la paz con el mundo entero. Los niños estarán con sus voces en el 9º Congreso, así es que cordialmente invitados e invitadas para que se inscriban como asistentes, como ponentes o como talleristas en nuestro Congreso. Y de esta manera damos finalización a una versión más de Voces Maestras. Gracias por estar aquí. Invitados todos cordialmente dentro de 15 días, martes a las 7 de la noche. Paz y bien. Muchísimas gracias.